Estás escuchando Estado Verde, un programa de análisis de la capacidad institucional estatal en temas de la política agraria. Conduce Colectivo de Estudios Sociales Guadalupe Salcedo, Subdirección Nacional de Investigación en la Escuela Superior de Administración Pública. Cuando me vaya pa'l monte, me empacaré en el bolsillo 4 lunas, un naranjo y todas las rositas del patio. Cuando me vaya pa'l monte, me empacaré mi lenguaje y el recuerdo que no tengo de los cantos del abuelo. Pum miru parira perureira, pum bim parira pai, pum miru parira peru peru papa de dore pai, pum miru parira perureira. Buenos días, les saluda Germán Carvajal, docente de tiempo completo de la Escuela Superior de Administración Pública y miembro del Colectivo de Estudios Sociales Guadalupe Salcedo. Les damos la bienvenida a nuestros oyentes de Estado Verde, programa realizado por Radio ESAP, emisora online de la Escuela Superior de Administración Pública. Hoy trataremos un tema que es de mucho interés para quienes estamos involucrados en el campo colombiano o con el campo colombiano. Se trata de la jurisdicción agraria. Pues bien, el día lunes 18 de noviembre de 2024 se llevó a cabo la cuarta audiencia pública solicitada por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, pero se desarrolló de forma conjunta con el Senado para escuchar a las organizaciones y centros de estudios académicos y comunidad en general sobre sus observaciones. El proyecto de la ley de la jurisdicción agraria trata de las competencias de la jurisdicción, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones. Este proyecto fue presentado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, Ángela Buitrago, la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, y el Ministerio del Interior, Juan Fernando Cristo. Para entender el sentido de esta jurisdicción, tenemos a nuestro invitado de hoy, el doctor Cristian Eduardo Avellaneda Quintero. Buenos días, doctor Cristian Eduardo. Muy buenos días. Muchas gracias, Germán, por la invitación. Un gusto para mí poderlos acompañar hoy aquí en la SAP. Y bueno, muy interesado para dejar sobre la mesa para todos los escuchas universitarios o no universitarios algunos puntos de vista sobre la jurisdicción agraria que está en trámite en este momento. Bueno, está también con nosotros, como es costumbre, la profesora Sandra Polo, profesora de la Escuela Superior de Administración Pública y líder del Colectivo de Estudios Sociales Guadalupe Salcedo. Un saludo, profesora. Hola Germán y buenos días a nuestros oyentes. Bienvenido Cristian también. Nos alegra mucho que haya aceptado nuestra invitación y digamos que para presentarlo también a nuestros oyentes de Estado Verde. El perfil, digamos, de Cristian nos pareció, digamos, muy pertinente invitarlo también a propósito de su intervención en la audiencia. Él es abogado, especialista en instituciones jurídico-procesales y maestrando de la Universidad Nacional de Colombia. También es especialista en evaluación de activos intangibles y propiedad intelectual de la Universidad Externado de Colombia.
Es profesor en la maestría en Innovación, Derecho Digital, Legal Tech y docente auxiliar en la Universidad Nacional de Colombia. Es miembro de la Red Juvenil de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, WIPO ADR Young Member, la autorreguladora de avaladores ARAB y del grupo de investigación Plebio, categoría B, Conciencias. Le damos la bienvenida, por supuesto, a Cristian, le agradecemos mucho por estar con nosotros y entrando en materia. Eh, Me llamó mucho la atención en tu intervención una mirada, digamos, más amplia, que era la que proponías en la jurisdicción agraria, y verlo más allá, ver el funcionamiento y las competencias de la jurisdicción agraria más allá del mero tema de la tenencia de la tierra y la insistencia en que la tierra es uno de los, pero no el activo exclusivo, digamos, para el desarrollo agrícola y agropecuario del país. Este punto de vista, digamos, me parecía muy importante porque ampliaba un poco la mirada de qué significa exactamente hacer una jurisdicción agraria que no sé si interpretar bien como tu intención, pero era como de cara al siglo XXI, como que nos pone, digamos, en otra sintonía. Y mi pregunta específica es, como, ¿cuál es la mirada tuya sobre el papel de la jurisdicción agraria en esta Colombia del siglo XXI? Muchas gracias, Sandra. Sí, pues es una pregunta bastante interesante, fundamentalmente porque la reforma agraria es una propuesta del siglo XX, ¿no? O sea, cuando a mí me dicen, me preguntan, Cristian, ¿usted cree que en Colombia debería haber reforma agraria? Yo siempre digo, o de manera tal vez un poco contestataria, devuelvo la pregunta y digo, venga, ¿a usted le parece que en Colombia debería haber energía eléctrica? Pues la respuesta es un obviamente sí. Obviamente sí debe haber energía eléctrica con cobertura en el país y obviamente sí debe haber reforma agraria. Em, pero cuando uno coloca eso en el siglo XXI y trata de no ser retrospectivo, sino tener una mirada prospectiva, lo que se encuentra son unos enormes retos que tal vez nuestros grandes precursores de la reforma agraria en el siglo XX, que fue frustrada a sangre y fuego, pues tal vez no se lo imaginaban, ¿no? Digamos, hoy por hoy, yo creo que es imposible imaginarse un ordenamiento territorial sin una gobernanza adecuada del recurso hídrico, por ejemplo, ¿sí? Aquí en Colombia, digamos que hay relativa abundancia, ¿no? Digamos, obviando este periodo atípico y cíclico del fenómeno de intensa sequía por el calentamiento del Pacífico, pero yo creo que todo lo que tenga que ver, uno, con recurso hídrico y con fitomejoramiento, o sea, desarrollo de nuevas variedades, pues van a ser lo único, o sea, son nuestro plan A y nuestro plan doble A, porque no hay plan B, ¿sí? Es el plan A y el plan doble A para el cambio climático que ya estamos sufriendo es ordenamiento territorial en torno al agua y fitomejoramiento para tener variedades resistentes al cambio climático. Y en ese orden de ideas, pues hay que tener en cuenta pues que la tierra en sí misma pues no tiene valor, ¿no? O sea, no todas las cosas adquieren valores son cuando están puestas en relación con una práctica cultural o una práctica cultural, digamos, vista de forma restringida a un estado de los medios de producción. Y la verdad es que la tierra, sin quien la cultive, no tiene mucho valor. Un poco el cuento y la reforma constitucional que hicimos para reconocer al campesinado como sujeto dentro de la constitución política es también reconocerlo como un sujeto económico. Y el campesino como sujeto económico pues tiene la tierra, por supuesto, para maravillarse con la belleza que hay, pero también para poder vivir de ella. Y en consecuencia, pues yo creo que una jurisdicción agraria proyectada del siglo XXI, Sandra, que es lo que me preguntas, pues necesariamente tiene que, o sea, no es facultativo, el verbo modal es casi que imperativo. Tiene que prever el ordenamiento en torno al agua y tiene que estar relacionado con las materias vegetales majeradas de cara al cambio climático. Entonces creo que ese sería el cambio en resumen, Sandra.
En el siglo XX, por supuesto que era urgente una reforma agraria, pero ahora es más urgente porque como tenemos el cambio climático respirándonos aquí en la nuca, em, pues lo es aún más. Y eso no solamente hace más urgente la reforma agraria, sino que hace más urgente que esa reforma agraria tenga en cuenta estas variables que he tratado de resumir acá, dentro de la jurisdicción, por supuesto. Doctor Cristian, como usted lo señala, en el siglo XX era imperativo una reforma agraria y aún lo sigue siendo. También es preciso recordar que ese imperativo, pese a su carácter imperativo, en Colombia ha sido casi que imposible de ejecutar la reforma agraria. Ello debido a que fundamentalmente la oligarquía colombiana es terrateniente y ha hecho todo lo posible para que los procesos de reforma agraria terminen siendo inocuos o definitivamente sean imposibles. Ahora, y eso ha quedado demostrado en estos años de gobierno del pacto histórico, ahora se hace más notorio el hecho de que la oligarquía colombiana no tiene ningún interés en llevar a cabo una reforma agraria. En ese orden de ideas, eh, ya refiriéndonos concretamente a la jurisdicción agraria, ¿cómo mirar esta institución, dado, uno, la constante histórica de la avidez por el latifundio propia de las clases dominantes en Colombia? Segundo, el hecho de que el Estado ha sido construido desde el siglo XIX a la medida de estas clases dominantes. ¿Cómo mirar el futuro de la jurisdicción agraria que básicamente se fundamenta pues, en el derecho campesino que está a favor del campesinado? ¿Cómo ver el futuro de la jurisdicción agraria y su estructura actual, tal como va en desarrollo? Mira, Germán, es muy interesante. Yo creo que tal como hice mi anterior intervención, pues creo que para ver un poco hacia el futuro no sobra pegar una miradita a qué ha pasado atrás, ¿no? Y a mí me gustaría pues traer a colación dos obras que ahorita están como muy de moda. Una es Pedro Páramo, de nuestro magnífico Rulfo mexicano, y ahorita muy famoso por la serie en Netflix que justamente muestra cómo son las relaciones de poder en sitios en contextos rurales donde hay una altísima concentración de los medios de producción rurales y de la tierra como factor productivo principal. Pero también quisiera hablar un poco de el mural que apareció justamente en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, que había sido censurado por la dictadura aquí en Colombia, que colocó un coronel director de la Nacional. Ahí hay un mural hermoso de un manizalita que se llama Lipio Jaramillo, y justamente es un mural denuncia eh, eh, pues de las condiciones del campesinado. Y cuando uno comienza a quitar, digamos, haciendo el símil con la Facultad de Derecho, cuando uno comienza a quitar las capas de pintura y las capas de estuco y comienza a ver esa gran obra blanqueada, esa gran denuncia blanqueada, un poco uno se da cuenta que hay una invisibilización del movimiento campesino. Tan es así que después de la Constitución del 91, en su modelo original, pues como no, digamos, se perdió ese sujeto político. Pues antes de la Constitución del 91, por ejemplo, en la Universidad Nacional había Derecho Agrario, había Economía Rural en la Facultad de Ciencias Económicas, había Sociología Rural en la Facultad de Ciencias Humanas, y digamos que todos estábamos, o había cierta escuela que estaba abocada al estudio del campesinado como sujeto político. Y eso fue durante mucho tiempo borrado, ¿sí? Por ejemplo, en la Universidad Nacional. Y ahora, tratando de ser prospectivo, pues hay que darnos cuenta, pues, por qué pasó eso, ¿no? Y lo que uno encuentra, Sandra y Germán, es que han habido varios intentos de vieja data por hacer reforma agraria y justamente, como dices, Germán, el statu quo o las relaciones de fuerza desde el punto de vista político en el país lo han impedido. Entonces, lo que ha pasado sistemáticamente es un esfuerzo gigantesco por comenzar a que exista no solamente proyectos de política pública, reforma agraria, sino jurisdicciones agrarias
Y en el corto plazo, en los 5 años o a la vuelta, pues hay una contrarreforma, algunas de ellas institucionales, por supuesto, y otras de ellas pues mucho más violentas y macabras. Pues bastaría con ver cómo reconcentró la tierra, o sea, siempre estuvo muy concentrada, pero habían algunos nichitos de desconcentración de la propiedad rural en nuestra zona Caribe, y el fenómeno de violencia paramilitar lo que hizo fue reconcentrar la tierra pues de forma casi que inaceptable, o sea, por lo menos yo no tengo un precedente de una zona geográfica en el mundo que esté tan concentrado la propiedad sobre la tierra como en algunos departamentos del país. Un día una compañera bastante versada en el tema me decía, mira, es que en el Cesar, todo el departamento del Cesar, que es más grande que el Uruguay, está en cabeza de 8 familias. Así no hay manera de que llegue el desarrollo a ningún lado. O sea, eso es básicamente una economía feudal. Entonces, siendo prospectivos, Germán y Sandra, lo que yo creo que va a evitar que exista una regresión en este intento muy fuerte de reforma agraria que ha hecho el gobierno del señor presidente Gustavo Petro, es lograr jurisdicción agraria. ¿Sí? Y hay otras experiencias en eso, por ejemplo, lo que pasó con las luchas laborales y sindicales. ¿Sí? Lo mismo, el mismo fenómeno, flujos y reflujos, como diría el maestro Marcel Silva Romero, padre del derecho sindical aquí en Colombia y que falleció recientemente, también profesor de la Universidad Nacional. Flujos y reflujos. Avanzábamos en reformas laborales, protecciones para los empleados, y luego había contrarreformas. Pero un poco eso logró estabilizarse un poco. Siguen habiendo flujos y reflujos, pero ya no son tan bruscos como antes con la jurisdicción laboral, que es una jurisdicción en la que ya estamos acostumbrados relativamente los que estamos trabajando en el derecho en el país. Y yo creo que un poco va a ser lo mismo con la jurisdicción agraria. Van a seguir habiendo flujos y reflujos en la concentración de la tierra, pero si logramos que haya jurisdicción agraria, eso se va a estabilizar. Y es que cuando uno institucionaliza conflictos y conflictos eh, tan fuertes como los que hay en Colombia sobre la tenencia de la tierra, digamos que las jurisdicciones son como un reductor de velocidad. Entonces, en vez de solucionar los problemas de la cerca que se mueve con machete a planazos en la plaza o en la casa de conciliación con los mayores y mayoras o en la Junta de Acción Comunal, pues lo que va a haber es un juez que se va a encargar de meter al congelador un poco los ánimos en esas disputas que por supuesto tienen un claro trasfondo político para que por los canales institucionales pierdan velocidad y se racionalicen. Y eso digamos que un poco nos va a evitar que hayan bandados, digamos, por ejemplo, cambios políticos muy fuertes que coloquen programas de reforma agraria muy progresivos o agresivos y luego cambios de gobierno que aumenten la concentración de la tierra de forma significativa. Entonces yo creo que para el futuro, para que la reforma agraria y el ordenamiento territorial como proyecto de país, de cualquier país del siglo XX, lo que tenemos que tener claro es que tiene que haber una jurisdicción agraria por esas cosas. Listo, muy bien. Creo que hemos hecho como una introducción, digamos, de qué es realmente lo que hay en juego con una jurisdicción agraria, teniendo en cuenta como esos referentes históricos y lo que se llamarían como los retos del siglo XXI, o sea, una reforma agraria que pone, por decirlo de alguna manera, como una jurisdicción, perdón, agraria, que de alguna manera pone un pie en la clásica reforma agraria y su conflicto incubado a lo largo del tiempo de una concentración de la tierra por diferentes medios, tanto legales como ilegales, y también una idea de que de alguna manera se debe enfrentar ya nuevos problemas que empiezan a suceder, digamos, en la ruralidad, que deben ser también materia de una jurisdicción que, como lo decía Cristian, tenga como una forma de estabilizar los conflictos y ponerlos como en otro lugar en otro horizonte. Como con ese, recogiendo un poco esa reflexión, vamos a hacer una primera pausa
Ya regresamos y entramos a hacer un análisis, digamos, de estos elementos que se han incorporado acá. Entonces ya regresamos con una pausa musical para continuar reflexionando sobre estos aspectos de la jurisdicción agraria. A mí me matan las leyes, a mí me matan las leyes, a mí me matan, me matan, me matan, me matan, me matan las leyes, a mí me matan las leyes, a mí me matan las leyes, a mí me matan, me matan, me matan, me matan, me matan las leyes. En el burgués las leyes a sus pies, instituciones compran con dólares, aprueban megaproyectos medioambientales, aunque se pongan todas las juntas vecinales. La policía están a su merced para protegerle la propiedad privada, para mandar a apresar al que entiende que el territorio se defiende. A mí me matan las leyes, a mí me matan las leyes, a mí me matan, me matan, me matan, me matan, me matan las leyes, a mí me matan las leyes, a mí me matan las leyes, a mí me matan, me matan, me matan, me matan, me matan las leyes. Palestina genocida leyes, hay para Cuba el bloqueo son leyes, para el mapuche terrorista leyes, para el chileno esclavizante leyes, para el pueblo pobre las penas son leyes, para nuestros recursos las ventas son leyes, para el que lucha la cárcel son leyes, que aquí nos matan las leyes. Me tengo que ir caminando, que el patrón me está esperando, para que él siga engordando, engordando y yo siga adelgazando. Me tengo que ir caminando, que el patrón me está esperando, para que él siga viajando, viajando y yo siga cumpliendo el horario. Que a mí me matan las leyes, que a mí me matan las leyes, que a mí me matan, me matan, me matan, me matan, me matan las leyes, que a mí me matan. Bien, regresamos después de nuestra pausa y yo quiero preguntarle a Cristian, a propósito también de su intervención, porque tengo como una impresión, y es que de pronto en la, no sé cómo decirlo, pero como en la mítica de lo que han sido los procesos agrarios en Colombia, parece que la historia del café y de la producción cafetera ya hubiera concluido, digamos, su ciclo de conflictos fuertes de la tenencia de la tierra a propósito de lo que pasa a mediados del siglo XX, de la violencia liberal conservadora con el trasfondo de esos conflictos rurales profundos que subyacen, digamos, en la economía cafetera. Por otro lado, hay una mítica también que parece ponerla como de ejemplo de la distribución de la tierra más adecuada, digamos, en el país, pero tú ponías el acento en una cosa que a veces pasa realmente desapercibida a propósito de esta idea de la historia cafetera, como tal vez el sector por excelencia que sacaría la cara por el país a propósito del desarrollo agrario, pero tú pusiste un punto allí para establecer que la jurisdicción agraria también debía encargarse de otras materias allende la tenencia de la tierra y te referías un poco a esas relaciones de producción que se dan en el mundo rural y en especial a la economía cafetera.
Quisiera que nos relataras cómo eso marca un énfasis nuevo, digamos, en la jurisdicción agraria, o sea, qué temas, digamos, toca allí más allá de los temas clásicos de la reforma agraria del siglo XX. Sí, Sandra, nuevamente muchas gracias por tu pregunta. De verdad que es muy interesante y retadora y voy a tratar de contestarla pues, de forma integral de la siguiente forma. Y es que ha hecho como cierta postura o cierto curso en algunas posiciones políticas señalar que la jurisdicción agraria debe ser única y exclusivamente una jurisdicción de tierras, porque así lo señaló el acuerdo de paz con las FARC. A mí me parece que eso es una lectura parcial, aislada y conveniente del acuerdo de paz. No estoy de acuerdo con esa interpretación. ¿Por qué? Porque justamente como decían algunas intervenciones anteriores, hay que ver la Tierra no solamente de forma estática, sino de forma dinámica. Cuando me refiero a forma dinámica es con las actividades de producción económicas que se desarrollan en ellas. Y yo coloco siempre como ejemplo, eh, pues justamente el café, ¿no? Porque me parece que tiene un peso discursivo e histórico y simbólico como país importante. Y básicamente las personas que quieren que esto sea una jurisdicción de tierra dicen, no, es que no hay razón para que un juez se meta en las relaciones contractuales rurales, ¿sí? Y un poco, nuevamente, es como esa discusión que existía con el derecho laboral. Entonces, no puede haber una intervención del Estado en los contratos laborales porque los contratos laborales se rigen por derecho privado y en consecuencia hay una protección exacerbada de la libertad contractual de las partes. Cuando realmente detrás de esto, pues deberían haber son derechos sociales, tanto como en el derecho laboral como en el derecho agrario. Hay cosas de las que uno no puede disponer libremente, pues porque está en una posición de asimetría tremenda. Y esa invisibilización de esas condiciones sociales de base o esa resistencia a que migremos de un derecho puramente contractual a uno que se centre en las relaciones de producción desde el punto de vista más amplio, es lo que está en juego en esta discusión. Y nuevamente, yo siempre coloco el ejemplo de algunos contratos muy específicos y particulares de la industria cafetera. Por ejemplo, hay unos contratos de cosecha de venta futura de café que fueron autorizados por el Congreso colombiano y que en teoría lo que buscaban era que el caficultores de todos los tamaños, en un momento de crisis o de vacas flacas, pudieran comprometer cosechas futuras para financiarse en la actualidad. Y eso era bien problemático porque, entre otras cosas, la ley señalaba que había que hacer un estudio de la capacidad productiva de cada uno de los predios antes de firmar el contrato. ¿Y para qué, Germán? ¿Para qué, Sandra? Pues justamente para que el campesino no vendiera más de la capacidad productiva de su finca, ¿sí? O sea, mire, usted no puede comprometer no me acuerdo exactamente el porcentaje, pero voy a sacármelo de la manga y voy a decir, usted campesino no puede comprometer más del 50% de la capacidad productiva de su predio. Listo, perfecto. Pero ahora, cuando ya pasaron esos años y la gente no está pudiendo pagar esos contratos de cosecha de compraventa de café futuro, que estaban respaldados además con un pagaré, pues nos damos cuenta que muchos campesinos comprometieron el 200 y el 300% de la capacidad productiva de su finca, eh, y pues fueron campesinos a los que básicamente se les metió por los ojos, muchos de ellos, no todos, por supuesto, porque aquí hay cafeteros grandes, pequeños y medianos, pero aquí yo, por ejemplo, tuve algunos, digamos, pude ver algunos casos de mujeres caficultoras, madres, cabezas de familia en Antioquia, afiliadas a la cooperativa de Andes, con una escasa capacidad académica, con una escasa comprensión de lectura, a la que básicamente, y perdón la expresión, le metieron por los ojos el contrato de compraventa de cosecha de café futuro y claramente no lo pudieron cumplir y ahorita tienen procesos ejecutivos en los que, en los que básicamente están tomando como garantía de esos pagares que les comentaba, los predios, se están imponiendo a precios hipotecarios, donde en corto plazo van a haber pues remates y ellos pues, tienen en riesgo su unidad agrícola familiar, ¿sí? Que puede ser hasta histórica, de generación en generación. Y eso es muy grave y justamente yo aquí creo que vale la pena ver cuál sería la diferencia, ¿no? Entre una cosa y la otra.
digamos, si miramos este problema que les estoy narrando desde el punto de vista estrictamente contractual, pues el contrato es ley para las partes y simplemente a la señora hay que rematarle la casa y ponerla en el mercado. Pero si a esto le damos un enfoque que es el que considero que debería tener la jurisdicción agraria y rural, mucho más social, pues lo que nos vamos a dar cuenta es que hay un objeto ilícito, hay una causa ilícita y probablemente se indujo a error a ese pequeño minifundista, a esa pequeña campesina, pequeño titular de propiedad rural cafetera con esos contratos. Entonces, eso es un poco lo que está en juego, ¿no? Entonces, las grandes estructuras de poder, que son quienes acceden a los grandes bufetes de abogados que tienen contratos ISO 9001, pues lo que no último que quieren es que un juez venga a examinar su contrato y ver si detrás de eso hay algo que sea realmente injusto. Y por el contrario, la propuesta que está actualmente cursando en el Congreso, más allá de centrarse en el formalismo de las comas, los puntos, los incisos, los parágrafos y la interpretación de los contratos, lo que se está preguntando es, oiga, ¿cuál es la forma más justa de resolver esos conflictos productivos justamente para que se haga el pan, o sea, para que existan alimentos baratos para todos? O sea, básicamente la jurisdicción agraria lo que quiere venir es un poco haciendo el símil al profesor Mocus, a decir, venga, los cultivos son sagrados. Usted parecen los pelos en las pestañas, pues con el que quiera, pero la actividad productiva rural no se puede interrumpir porque cumple una función social. Entonces, más allá del conflicto, que por supuesto que es importante, el conflicto no puede venir a interrumpir las relaciones de producción en el campo porque la obtención de alimentos, y si ahora es crítica, cada vez va a ser más crítica, es un derecho de todos y todas, todos en nuestras mesas. Hoy cuando desayunamos, nos sentamos a comer sobre el trabajo de manos campesinas que se encargaron de cultivar nuestros alimentos y eso es fundamental. Y yo creo que es un paso que políticamente como país debemos dar. Perdona, Sandra, si me extendí mucho. Cristian, eso que estás describiendo implica como una suerte de separación entre lo que tiene que ver con el derecho de propiedad y lo que tiene que ver con la actividad económica, las relaciones de producción. Podríamos decir que si esa fisura se mantiene, eso podría afectar la razón de ser de la jurisdicción agraria en la medida en que si solamente los litigios de los jueces, de los que se encargan los jueces agrarios, están ligados a la tenencia de la tierra, pero no a las relaciones de producción, entonces sería la jurisdicción agraria un vehículo mismo que en ciertas circunstancias posibilitaría la expropiación, es decir, por lo menos el despojo al pequeño campesino, sobre todo a partir del ejemplo que pones con la venta futura de café, que fundamentalmente si estos campesinos no lograron cumplir los objetivos propuestos en la venta de futura de café, queda se les quita la propiedad de su minifundio. Entonces, ¿cómo ves tú esa condición de la jurisdicción agraria o esa tensión que hay ahí en la construcción de la jurisdicción agraria? ¿Cómo crees que se va a resolver en el futuro? No, pues yo prendo velitas, voy a hacer la novena ahorita en diciembre para que se resuelva a favor de tener una jurisdicción que no solamente sea agraria, o sea, no solamente esté pensada para las tierras, sino que además sea rural, ¿sí? Yo creo que hay que hacer un esfuerzo y los invito a todos en la SAP, a las personas que nos escuchan, a que estén muy pendientes pues de estos debates para que entre todos y todas pues colectivamente podamos hacer presión y un poco a conducir a que digamos, esta jurisdicción que está en camino pues nazca bien. O sea, un poco yo digo, mire, tener una jurisdicción de tierras que no tenga en cuenta el factor económico es como vender la nevera para comprar el mercado, ¿sí? O sea, por supuesto que digamos, va a tapar una hemorragia histórica del país, que es el tema de la concentración de la tierra, pero que no nos va a servir a futuro. No nos va a servir a futuro porque justamente ese divorcio entre
lo rural y lo agrario, entre la tierra en su visión estática como la propiedad y la tierra en su visión dinámica como las relaciones de producción que en ella se relacionan, pues lo único que va a hacer es em, resolver algo urgente ahora, pero dejar algo importante completamente de lado. Y eso tiene intereses políticos, claro. Los grandes despojadores de tierra en el país lo que quieren no es una jurisdicción de tierras que no vea nada más. ¿Para qué? Para poder legalizar el despojo, para poder hacer el saneamiento de títulos, digamos, intentar hacer un esfuerzo por cooptar esa jurisdicción y que ésta sea favorable a sus intereses. Entonces, yo quisiera y espero, Germán y Sandra, que de estos debates y esta tercera vez que se radica este proyecto en el Congreso de este cuatrenio, pues sea la vencida y logramos tener una jurisdicción robusta, una jurisdicción que permita que tengamos una presencia del Estado más allá de los fusiles en los territorios y que de una u otra manera, pues favorezca no solamente a la paz, sino que favorezca al desarrollo y a que sigamos en este proyecto de país, digamos, o que debemos tener este proyecto de país de tratar de sacar de la pobreza y las condiciones de escasez más precarias a nuestros campesinos y campesinas, eh, a- para que puedan, digamos, llegar, digamos, para que logremos llevar el desarrollo que hemos disfrutado estos 20 años en los centros urbanos del país al campo. Y yo creo que eso no lo vamos a lograr sin jurisdicción agraria y eso no lo vamos a lograr sin relaciones de producción más justas en el campo. Ahora que el monte ha tapado los senderos y que se topa ha caído el caserío, ahora que abunda la maleza, la tierra está más negra, negra, negra. Mientras el rayo todavía venga y siempre y cuando salga el sol por el oriente, mientras se llene la luna todavía, la tierra va a estar negra, negra, negra. La loma tiene oídos y me para bolas, los pájaros provienen con mi voz cantora, por eso canto siempre con criterio, y a veces hasta Dios me escucha, así me quedo adentro del rugido de la garganta de la madre mía, así me anido en esta tierra negra, 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 negra. Y a propósito de lo que mencionas, digamos, de otros intentos ya, por tener una jurisdicción agraria, y este como el tercer intento, como cuáles son los agentes, esas fuerzas, digamos, que se han opuesto de manera muy, muy fuerte y vehemente incluso, que se escuchaban también en la audiencia, y que impiden, digamos, de alguna manera como que haya una suerte de, de favorecimiento, por decirlo así, de una jurisdicción agraria que toque esa ruralidad. ¿Quiénes son esos agentes, digamos, y qué tanta representación tienen
en el Congreso de la República, que es donde se discute en este momento las posibilidades de la jurisdicción agraria. Bueno, no, digamos que hay un lobby muy fuerte actualmente en nuestro legislativo y ese lobby viene pues de diferentes, digamos, son flechas de un mismo arco. O sea, una misma clase política favorecida y terrateniente, grande concentradora de tierra, pues se encarga de, por diferentes canales, tratar de influir y tratar justamente de hacer lobby en estas decisiones. Ahí, pues, hay algunos sectores de los gremios, no todos. Sí, digamos, cuando uno dice eso, pues normalmente si uno está hablando con alguien que esté cercano a la izquierda, pues va a decir, no, pues Fedegan, ¿quién va a ser más Fedegan? No, también hay pequeños ganaderos afiliados a Fedegan que tienen visiones diversas, digamos, de los grandes ganaderos del país. Pero en todos esos sectores económicos, yo sí quisiera hacer la distinción de que están los grandes, gorditos y bonitos, consentidos, popochos del Estado y dueños del poder durante muchísimos años, y unas mismas, otros más pequeños o mucho más pequeños, que aunque hagan parte del mismo gremio, pues tienen posturas diversas. Entonces, yo sí creo que aquí hay un intento de saboteo y de retroceso, o por lo menos de contención de este avance social tan importante al que estamos, digamos, al que estamos abocados, por parte de estructuras de poder muy consolidadas de años y años de la ruralidad colombiana. A veces se ridiculiza un poco de forma injusta al presidente cuando dice que, mm, que hay un tema pues de los hijos de los esclavistas que hoy soy dueños de no sé qué, y la verdad es que un poco no es un disparate. O sea, por ahí puede ir un poco el agua al molino. En Colombia hubo dos modelos de desarrollo diferentes desde el punto de vista agrario que son heredados de la colonia. En los Andes, por supuesto, el minifundio derivado de la propiedad indígena, productivo, ¿sí? Y en las costas del país, por supuesto, el latifundio bananero, el latifundio de la caña, em, que se sustenta sobre monocultivos de grandes extensiones, y es un modelo productivo histórico que ha consolidado escenarios de altísimos poderes y desigualdades en el campo, y quienes se han beneficiado de esas estructuras, pues son hoy justamente quienes, por todos los medios posibles, incluyendo los gremios total o parcialmente, incluyendo sectores de partidos como el Centro Democrático, Cambio Radical, están tratando de que esta jurisdicción agraria pues nazca muerta o defectuosa, o con un diseño institucional lo suficientemente inadecuado para que en 10 años puedan decir, oiga, ¿sabe qué? Mejor acabémosla. Entonces, un poco por ahí va el agua al molino, Sandra y Germán. Doctor Cristian, dada esa conclusión que acaba usted de describir aquí, se muestra como que esta oligarquía terrateniente tan poderosa eh, puede inherir en la construcción misma de la jurisdicción agraria para que nazca inocua y posteriormente sea de alguna manera fácilmente eliminable como institución. En ese orden de ideas, ¿cuál sería en realidad la manera, digamos, desde el punto de vista jurídico, incluso administrativo, de constituir una estructura que estuviese abroquelada contra esos intereses de la oligarquía tan poderosa en este país? ¿Existe la posibilidad de verdad en su opinión, digo yo, de construir una institución con esas características, de que por muy poderosa que sea la influencia de la clase dominante, pudiese erigirse una institución de este orden que no, por la misma estructura de su construcción, por los mismos mecanismos con los que está hecho, impidiera la inherencia de los intereses del gran latifundio? Bueno, pues lo cierto es que en nuestro diseño constitucional hay muy pocas cosas que no se pueden tocar, ¿no? Eh, digamos que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha dicho, mire, hay como un núcleo que es irreformable en la Constitución. Por ejemplo, el equilibrio de poderes, ¿sí?
Por ejemplo, que Colombia sea una democracia. Eso no lo puede tocar ni el legislador en su modelo legislativo clásico, pero tampoco lo puede hacer el legislador cuando actúa como constituyente y reforma la Constitución, pero tampoco se podría tocar, por ejemplo, con un referendo o un plebiscito. Ahí está el caso, por ejemplo, de la pena de muerte. ¿Sí? La Corte Constitucional dijo, oiga, no, ni de fundas. La gran, digamos, está en el núcleo del ser del Estado de Derecho colombiano que aquí no hay pena de muerte. Eh, entonces es difícil pensarse una jurisdicción que no se pueda tocar. O sea, ¿cómo congelamos esto en el tiempo? Es difícil, ¿sí? Entonces yo no creo que exista una institución que, digamos, en un estricto criterio de validez sea intocable, ¿sí? No es una ley la que hace que los jueces sean intocables o que cierta jurisdicción sea intocable. Es la legitimidad, no es un problema de validez, sino de legitimidad. Al final va a depender, oiga, cómo se han sustentado las decisiones de esta jurisdicción agraria, qué tanto reconocimiento social tiene eh, y qué tan arraigado está su funcionamiento en la vida de los colombianos para que esto sea intocable. También preguntan, oiga, la tutela hace parte, o sea, ¿alguien podría quitar la tutela de la Constitución? Yo digo, no. Y me dicen, oiga, ¿pero por qué? Yo digo, mire, le pueden hacer maquillaje, ¿sí? Pero no la pueden reducir porque es que tiene un nivel de legitimidad. O sea, la tutela ha ayudado a tanta gente en este país para sus medicinas, para que la administración no los deje en visto y les conteste, para una cantidad de cosas tan importantes que han dignificado tanto a este pueblo empobrecido y maltratado, que es que eso es lo que la hace intocable. Entonces, Germán, ¿cómo hacemos para que la jurisdicción agraria sea intocable? Haciendo que funcione bien, que nos ayude a sacar a mucha gente de la pobreza en el campo, que nos ayude a que el campo colombiano se estabilice y deje de sangrar a los borbotones dramáticos a los que por fuerza de las noticias ya nos acostumbramos y estamos un poco anestesiados. Si logramos que la jurisdicción haga eso y tenga un arraigo social fuerte, con altos niveles de legitimidad por la calidad de sus decisiones, por las calidades no solo de sus decisiones de fondo, sino de la forma en las que las construye, yo creo que solo en ese escenario la jurisdicción agraria sería intocable. Otra manera de reforzar lo que no lo haría intocable es justamente pues que el movimiento campesino o lo que queda de él después de la masacre brutal que sufrimos en los 80 y 90 del movimiento campesino se apersone de la jurisdicción y la defienda. ¿Sí? Yo creo que si alguien quisiera hoy salir a abolir la jurisdicción del trabajo y la seguridad social, pues los primeros en saltar, ¿quiénes van a ser? Pues la asociación sindical. De la misma manera, justo en este momento en que estamos en labores de parto con la jurisdicción agraria, a cuando ya la jurisdicción agraria esté caminando y gateando, si alguien quiere ir a tocarla, pues los primeros llamados a defenderla van a ser las asociaciones campesinas y los modelos asociativos. Y solo así, yo creo que nuestra jurisdicción agraria sería intocable o inacabable, Germán. Bueno, muy bien, ya cerrando nuestro programa, digamos, siempre por las cuestiones de tiempo, queremos agradecerte, por supuesto, Cristian, por haber puesto como estos lugares que nos parecen siempre muy, muy relevantes, porque dan una claridad sobre el significado, digamos, genuino de esta jurisdicción agraria y el sentido de su defensa. Es cierto, la primera línea de defensa sin duda es el movimiento campesino y tiene uno la impresión también, justamente por lo que decías, si lo que se trata, digamos, es de que la sociedad civil también entienda que en la medida en que lleguen los alimentos a la mesa, más baratos, de mejor calidad, que las ciudades sin duda alguna dependemos mucho, demasiado, excesivamente, vivimos solo por esto que produce el campo, es la única forma, digamos, que tenemos de vivir, enganchar también, por supuesto, a esa sociedad civil urbana, a la que también, digamos, le compete la jurisdicción agraria para no dejarlo solamente a veces en la isla del movimiento campesino, porque creo que esa sería un poco la suma de fuerzas, digamos,
políticas que se requieren también para llevar una defensa mucho más sólida, digamos, de lo que significa la jurisdicción agraria, o sea, sacarla solo del nivel campesino, que es a veces donde uno simplemente la deja. Y para despedirnos, quisiera que, Cristian, nos regalaras como una conclusión final de esta, no sé si a manera de invitación también para estudiantes, docentes de la misma escuela y donde podamos replicar este programa como una conclusión final tuya, por favor. Gracias, Sandra. ¿Qué podríamos concluir? No, están en juego muchas cosas. En este momento hay una moneda en el aire, ¿sí? Como daría Charles Dickens por allá hace 2 siglos, hay una persona colgando de una cornisa. O sea, estamos en suspenso. Ahí fue cuando salió la expresión suspenso. Hay una decisión suspendida, hay una moneda volando en el aire. Y la invitación es que hagamos todos los esfuerzos desde la academia, desde quienes, digamos, tenemos cierto afecto por el campo. En mi caso, pues yo no puedo hablar de estos temas sin pensar en mis abuelos campesinos. Un poco mirar hacia adentro, encontrarnos con nuestras raíces campesinas, que yo sé que todas las tenemos, y recordar, digamos, las manos pesadas de nuestros abuelos, de que tenían callos de tanto bolear asado, y pensemos en que con esa misma laboriosidad de nuestros abuelos y con esas mismas manos cansadas, tenemos que trabajar para que la moneda que está en el aire, para que la persona que está suspendida en la cornisa, pues tenga una ayuda y un poco logremos sacar paso a paso y con un esfuerzo que no hace sino extenderse a miles de personas de la ruralidad, a millones de personas de la ruralidad que, aunque colocan los alimentos en nuestra mesa, hoy seguramente se van a ir a dormir sin haber comido 3 veces al día. Agradecemos a nuestros oyentes de Estado Verde. Los invitamos a visitar la página de la SAP, en el link Radio SAP, donde podrán escuchar este y otros programas de Estado Verde. Pueden enviar sus inquietudes y sugerencias a salcedounda@gmail.com. Nos despedimos de nuestros oyentes de Estado Verde. Le agradecemos a Cristian por haber aceptado nuestra invitación y los dejamos con el tema Las leyes de Evelyn Cornejo de su álbum La Chusma Inconsciente. A mí me matan las leyes. A mí me matan, me matan, me matan, me matan, me matan las leyes. Y en el burgués las leyes a sus pies. Instituciones compran con dólares. Aprueban megaproyectos medioambientales, aunque se pongan todas las juntas vecinales. La policía están a su merced para protegerle la propiedad privada, para mandar a apresar al que entiende que el territorio se defiende. A mí me matan las leyes, a mí me matan las leyes. A mí me matan, me matan, me matan, me matan, me matan las leyes. A mí me matan las leyes. A mí me matan las leyes. A mí me matan, me matan, me matan, me matan, me matan las leyes. Para Cuba el bloqueo son leyes, para el mapuche terrorista leyes, para el chileno esclavizante leyes, para el pueblo pobre las penas son leyes, para nuestros recursos las ventas son leyes, para el que lucha la cárcel son leyes, que aquí nos matan las leyes. Me tengo que ir caminando, que el patrón me está esperando, para que él siga engordando, engordando y yo siga adelgazando. Me tengo que ir caminando, que el patrón me está esperando,
para que él siga viajando, viajando y yo siga cumpliendo el horario. Que a mí me matan las leyes, que a mí me matan las leyes, que a mí me matan, me matan, me matan, me matan, me matan las leyes, que a mí me matan, me matan, me matan, me matan, me matan las leyes, que a mí me matan, me matan, me matan, me matan, me matan las leyes. Estás escuchando Estado Verde, un programa de análisis de la capacidad institucional estatal en temas de la política agraria. Conduce Colectivo de Estudios Sociales Guadalupe Salcedo, Subdirección Nacional de Investigación en la Escuela Superior de Administración Pública.